Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que hayan descansado bien, aunque el calor todavía no nos quiere dejar, pero pronto llegará el otoño y el aire fresco. Hasta entonces sigamos meditando su palabra, la palabra de Dios. Hoy quiero que vayamos a Eclesiastés capítulo 12, versículos de 9 al 11. Eclesiastés 12, versículos de 9 al 11. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Hoy quiero que meditemos todos juntos, ¿no? Pastores, predicadores, misioneros, hermanos, porque la palabra de Dios debe actuar en cada uno de nosotros. Y la responsabilidad que tienen unos y la responsabilidad que tienen otros, pues debe ser llevada a cabo. En primer lugar, hablando de los que predican, como dice aquí el versículo 9, las palabras de este predicador. El predicador o el que enseña, llámese pastor, evangelista, maestro, maestro de escuela dominical, tiene una misión muy importante. ¿Qué es? Bueno, pues enseñar obviamente la palabra de Dios. Es lo más importante que nosotros podemos hacer. El empleo más importante dentro del universo es predicar la palabra de Dios. Pero no se puede predicar de cualquier manera. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene que ser con unas determinadas características, como nos enseñan estos versículos. En primer lugar, tienen que ser palabras con sabiduría. Dice el versículo 9, en la mitad del versículo, por tanto, más enseñó sabiduría al pueblo. La palabra tiene que ser enseñada con sabiduría, por eso los predicadores, los maestros, evangelistas, pastores, deben seguir aprendiendo día tras día más acerca de la palabra para poder equipar a los hermanos con esa predicación. Pero no se queda ahí. Dice el versículo 10, procuró el predicador hallar palabras agradables. Nosotros también estamos llamados a predicar con unas palabras agradables. No quiere decir palabras bonitas al oído, porque las palabras bonitas al oído desgraciadamente no causan un efecto renovador o regenerador o un efecto transformador. Las palabras bonitas simplemente son eso, palabras bonitas. Sin embargo, cuando se refiere aquí de hallar palabras agradables, significa aquellas que son útiles, que son buenas para la vida cristiana de cada uno de los que escuchan. Y por último, dice este versículo 10 al final, dice, y escribir rectamente palabras de verdad. Obviamente aquí está la clave de la cuestión. Nosotros solo podemos predicar palabras de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Sabemos que es la palabra de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 17, Señor Jesucristo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la única verdad que podemos encontrar en este mundo. Entonces los maestros, predicadores, evangelistas, maestros, todos los que enseñamos la palabra de Dios debemos dedicar ese tiempo para predicar una palabra agradable, es decir, adecuada, pero no desde nuestro punto de vista, no con nuestra opinión, sino siempre desde el punto de vista de Dios, con la verdad de Dios. Y luego llegaría el otro aspecto, los que escuchan. Entre también los pastores nos encontramos porque también escuchamos la palabra y tenemos que ser edificados y transformados a partir de ella. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Por qué se refiere aquí a los aguijones y a los clavos? Bueno, pues es el efecto que verdaderamente tiene que hacer la palabra de Dios en nosotros. Muchas veces cuando termino de predicar en nuestra iglesia, algunas personas se acercan y dicen, bueno, hoy el pastor me la dedicó a mí, ¿no? Hoy esta palabra era para mí. Hoy el pastor, algunos sin decirme nada piensan eso, ¿no? Hoy el pastor dedicó la predicación a mí. Bueno, no nos creamos tan importantes. La palabra que se predica es para todos, incluido para el que predica. Porque yo primeramente cuando doy una enseñanza me la intento aplicar a mí. Y en muchas ocasiones esa misma enseñanza que yo estoy dando hace como esto, hace como un aguijón. Cuando nos pica una avispa, una abeja, clava el aguijón en nuestra piel. Nuestro primer acto reflejo es buscar el lugar donde justamente ha clavado su aguijón y sacarlo, ¿no? Eso es lo que debe causar la palabra de Dios en nosotros. Cuando esas personas piensan, oye, la palabra era para mí, o hoy me la tiró el pastor, quiere decir que hay algún punto en el cual hay que sacar ese aguijón, hay que sacar esa cosa que nos está haciendo daño o que nos estorba en la vida cristiana. Y por otro lado, dice que también son como clavos hincados. Un clavo hincado es muy difícil de sacar.
se queda, por eso está hincado, ¿no? No se puede sacar si no es con un fuerte alicate. Bueno, pues así debe ser verdaderamente la palabra de Dios. También en demasiadas ocasiones escucho a los hermanos que escuchan una predicación de un pastor, de otro, de otro, de otro, de otro, se pasan el día escuchando predicaciones, pero a la hora de la verdad no hay transformación en su vida. No, son palabras, pero no se quedan como clavos hincados, simplemente van cogiendo información, 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 pero luego se olvida, no se lleva a la práctica. Entonces, quiero llamar la atención sobre todo esto. No importa si escuchamos mucha o poca palabra, lo que importa es el acto que hace la palabra en sí en nosotros. Si es como un aguijón que nos marca el lugar donde tenemos un daño o donde tenemos algo que no debe de estar, y sacarlo, obviamente. Y en segundo lugar, pues, como no, esa palabra se debe quedar clavada en nuestro corazón para que a través de ese acto la podamos llevar a cabo en nuestras vidas, que no se caiga a la vuelta de la esquina. ¿Vale, mis amados hermanos? Pues yo con esta meditación, que también vale para mí, les dejo y espero que nos veamos la semana que viene, si Dios quiere. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Chao.